que nos permite, ¿cierto?, entonarles alabanza, nos permite por medio del Señor orar, pero también el Señor nos habla. Y creemos que es así. Él ha ordenado los pasos de nosotros justamente por su bendita palabra. Nosotros somos el testimonio de que su palabra es viva y también es eficaz, porque ha tenido la eficacia en todos nosotros. Así que quiero saludar también a quienes nos visitan, ¿cierto? Nuestra hermana Stephanie Cuturufo, desde Santiago nos visita a nuestra hermana, más o menos unos 5 años por haber sido, ¿cierto? 5 o 6 años, ¿cuánto? 10 años, mire, imagínense, que estuvo acá con nosotros, ¿cierto? Estuvo alojando en casa de nuestro hermano Víctor y hermana Luisa, y fue bonito compartir con ella en aquel momento, y es precioso saber que el Señor ha sido fiel también en su vida. Saludar también a nuestro hermano Pedro, ¿cierto? Que ya lo hemos visto más surtido, ¿cierto? Así que Dios lo bendiga, sea bienvenido, hermano, le abrazamos en el amor del Señor. Y también quiero saludar a nuestra hermanita Aileen, ¿cierto?, que acompaña allí a nuestra hermana María José. Dios la bendiga. Sean todos bienvenidos para la gloria del Señor. Sin más que agregar, nos vamos de lleno a lo que nos convoca, hermano, que es la palabra del Señor. Que Dios bendiga también a los jóvenes, nuestras hermanas que estuvieron trabajando el día de hoy en pos de la obra del Señor. Así que creo que eso también, ¿cierto?, el Señor lo mira, lo observa, y que Dios les bendiga a cada uno de ellos por su buena voluntad y por poner las manos en la obra. Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a dar lectura del verso 18 en adelante. Una palabra muy preciosa que creo que todos ya hemos leído. Sí, esa misma. Lo invito a ponerse en pie con la costumbre de la iglesia. Amén. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18. Le damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y de su Espíritu Santo. Amén. Es así la palabra del Señor, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Verso 20 pregunta: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar ¿a quién? A los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Por la lectura de su palabra somos todos bendecidos. Glorifiquemos al Señor, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. Preciosa palabra, amados hermanos, que escribe el apóstol Pablo, ¿cierto?, a nuestros hermanos, y también nos escribe a nosotros en este tiempo. Y nos parte diciendo el apóstol,
diciendo, porque la palabra de la cruz es locura, ¿cierto?, para los que se pierden. Muchas veces nosotros como pueblo evangélico hemos tomado lo mejor, no de la mejor manera esta parte, porque a veces entendemos o entiende la gente que haciendo actos medios desordenados, pensamos que confirmamos esta palabra. A lo mejor hay gente que hace cosas a lo mejor extravagantes, para decirlo con un poco de respeto, o lenguas aprendidas, y saltan a lo mejor y gritan y se arrastran por los suelos, y pensamos que en ellos se confirma la palabra de que para los que se pierdan es locura, pero no es así. Sino que esto es locura para los que se pierden, para el mundo es locura, porque nosotros hemos caminado en un camino por fe. El camino de la fe trasciende el camino de la sabiduría de este mundo, donde todo se lleva a través de los sentidos. De hecho, la ciencia misma, por ejemplo, es observable, es medible y además es verificable. Y todo, ¿cierto?, desde pequeño hemos sido enseñados de que todo lo que podemos captar por medio de los sentidos tiene de cierta manera lógica y todo, como que todo va por ahí. Pero la fe trasciende mucho más allá que eso. De hecho, la fe irrumpió a los sentidos naturales. Porque nosotros mirémoslo de esta manera, tenemos desde pequeños 5 amiguitas que siempre han caminado con nosotros. La vista, el oído, el olfato, el gusto. Y de ahí nosotros sabemos o podemos corroborar qué es lo que es real o irreal. Pero vino la fe y atentó contra nuestros sentidos. La fe es así. La fe golpea lo que nosotros tenemos por sabiduría, lo que hemos inquirido. Yo no quiero decir que la ciencia sea mala. De hecho, el hombre en un principio quiso alcanzar la sabiduría, dice Génesis capítulo 3 en su verso 6. No sé si me puede ayudar mi hermano Jairo para que ustedes lo puedan observar. Y dice: vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable ¿a qué? A los ojos, y además, cierto, era codiciable. ¿Para qué? Para alcanzar la sabiduría. Y ahí sabemos lo que acontece, ¿cierto? El hombre desacata el mandamiento de Dios y el hombre muere en aquel momento, y sabemos las consecuencias que incluso la podemos ver hasta nuestros días. Entonces, ¿qué sucede? Que la voz incrédula en el principio, o sea, la voz de la serpiente, también atentó contra los sentidos del hombre. Sabemos que le habla, le dice: no vas a morir, dijo la serpiente, seréis semejante a Dios, seréis igual a Dios. Y la mujer, por oír esa voz engañosa, sabemos que se le corrompe el primer sentido, que es el oído. Luego ella también mira el fruto, le parece codiciable, apetecible. El segundo sentido que se le extravió fue la vista. Luego ella se acerca y toma el fruto, y poco a poco los sentidos se le fueron extraviando. Ella lo tocó con la mano y ahí está el tacto, que también se le extravió. Y luego ¿cierto? Prueba el fruto, lo come y ahí está el gusto, y también lo olfatea. O sea, derribó todos los sentidos también, los corrompió de cierta manera. Y cuando lo corrompe, quiso alcanzar el hombre la sabiduría, pero no era el camino para alcanzar la sabiduría. De hecho, la sabiduría, el árbol del cual toma el hombre, es la ciencia del bien y también del mal. Por eso les decía que no quiero tachar de que la ciencia como tal es mala, ¿no? Si la ciencia es buena, es del bien y también es del mal. De hecho, por ejemplo, en este mismo momento hay alguien que puede estar con su celular y por medio de la tecnología le está diciendo: hermano, mire, te transferí 100,000 pesos para que Dios te bendiga. ¿Eso le parece bueno o malo? Pero hay otro que con el mismo teléfono está engañando a su mujer. ¿Se entiende? Puede haber alguien en este momento reuniéndose por Zoom, por ejemplo, o por otras plataformas, y estar conversando la palabra con sus hermanos. Es bueno, hermana, la ciencia, pero hay otros a lo mejor que están viendo páginas que no corresponden, videos que no corresponden. Entonces nos damos cuenta que el árbol es de la ciencia, del bien y también del mal. Pero el hombre antes de eso era inocente. Además, Dios lo había encaminado para tomar del árbol de la vida. De hecho, eso data o nos da a entender cuando es expulsado del huerto
Dice que Dios puso querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados, dice la Escritura, para resguardar el camino hacia el árbol de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios encaminó al hombre. Le mostró una senda, le mostró una ruta para que fuese a tomar de la vida. Pero la palabra nunca nos revela que había un camino hacia el árbol del conocimiento. No lo dice. No podemos decir que Dios también le dio esa opción, como opción para encaminarlo, no. Sí, pero sí la palabra revela que sí le mostró una senda, le mostró un camino para que fuese a tomar de la vida. Como nosotros también en este tiempo, Dios también nos encamina. Alguien dirá, no, si yo soy el que quise ir a la iglesia. Yo creo que alguien lo encamina. El que ha entrado por primera vez dirá, sí, por fin acepté. No, Dios lo está encaminando. Le está mostrando una senda, le está mostrando un caminito para qué. No para alcanzar la sabiduría, no, sino para alcanzar de la vida. Porque nosotros tenemos la vida. Nosotros la tenemos. Y damos testimonio que también tenemos la vida. Entonces la palabra de Dios, para ir avanzando en el verso 18 de 1 de Corintios, capítulo 1, verso 18, entonces entendemos que para los que se pierdan esto es locura, y ciertamente esto es locura. ¿Cómo creer en un ser que no se ve? ¿Cómo creer en un ser que audiblemente no se puede oír? ¿Cierto? Parece ilógico. Por eso que para ellos la palabra de la cruz es locura. Esto es como si nosotros fuésemos los insensatos para ellos. Y además la palabra que hemos leído habla de que Dios escogió a lo necio, escogió a lo vil y además escogió a lo menos preciado de este mundo con un objetivo de poder avergonzar a estos hombres sabios de este tiempo. Porque el hombre, esta sabiduría humana es arrogante. La sabiduría de los hombres, es verdad, hermano, es arrogante, porque saca fuera de la ecuación a Dios. Por ejemplo, les decía que la ciencia es observable. ¿Y dónde? Miran a Dios y no lo ven. La ciencia es medible. ¿Quién puede medir a Dios? Incluso hasta nuestros pequeños en su inocencia parece que fuesen más sabios. En sus canciones nuestros pequeños lo dicen. Es tan alto que no puede ir arriba de ellos. Es tan pequeño, es tan profundo, dicen los pequeñitos en su inocencia, que no puedo ir abajo de él. Es tan amplio, es tan ancho, que no puedo salirme de él. Entonces, inconcebible para esta sabiduría. Como también lo dice Santiago capítulo 3, esta sabiduría terrenal, animal y también diabólica. Lo dice la palabra de Dios. Por eso el verso 19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y además desecharé, porque a Dios no le interesa esta sabiduría terrenal, diabólica. ¿Ustedes creen que los grandes científicos con lo que descubren van a sorprender a Dios? ¿Ustedes creen que los hombres de la NASA cuando descubren multiversos, Dios se siente como sorprendido? De hecho, la palabra dice que Dios desecha la sabiduría de los hombres, desecha el raciocinio humano de cierta manera, porque lo que a Dios le agrada es la fe. Porque es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Esa es la vía nuestra, el camino de la fe. Nosotros no estamos llamados a entender las cosas, hermanos, porque a veces queremos entenderlo todo. Sobre todo en los momentos difíciles, a veces hasta le pedimos explicaciones a Dios. Si nosotros no estamos llamados mucho a entender, a lo mejor estamos llamados a confiar. Estamos llamados a tener fe. Eso es lo que a Dios realmente le agrada. Por eso yo destruiré la sabiduría de los sabios y además menosprecio, desecho el entendimiento de los entendidos. Porque nosotros, amados hermanos, igual que los muros de Jericó, yo antes de conocer al Señor, igual tenía mis argumentos. Tenía mi propia visión de ver a Dios. Tenía mi propia forma de entender las cosas y obviamente desechaba la palabra de Dios. Entonces también formé argumentos como los muros de Jericó, que los muros de Jericó son altos. Y así muchas veces los hombres también en su mente forman tremendos muros. Sobre todo la incredulidad. Cuando tenemos incredulidad en la vida, créanme que estos muros se hacen más grandes. Así es. Cuando descansamos mucho en nosotros, lo que podemos de cierta manera dominar,
lo que podemos controlar. Cuando algo se nos sale del control, inmediatamente el piso se nos mueve. Oiga, si esto es verdad. ¿Se ha dado cuenta que hemos pasado esos sucesos? Y cuando digo esto, no lo digo desde afuera, lo digo desde adentro. Porque también me he encontrado en situaciones que me mueven el piso a lo mejor, y la fe parece que de a poquito empieza a menguar. Cuando estamos bien, la fe es fuerte. La fe nos hace cantar, nos hace reír, nos hace ir a todos los cultos, pero de repente un momento difícil. ¿Qué sucede ahí? Aparece a veces la voz incrédula. Y la voz incrédula no necesariamente viene desde afuera, también nuestro corazón muchas veces es incrédulo. ¿Será verdad lo que dice el pastor? ¿Será cierto lo que dijo el predicador? ¿Y si no es tan así? ¿Y si están exagerando un poco las cosas? Y empezamos a moldear a Cristo a nuestra manera. Por eso que Dios tiene que desechar muchas cosas de nosotros. Y el Señor tiene que seguir sacando cosas de nosotros. Argumentos que se incrustan en nuestra mente y en el fondo de nuestra alma, que nos impiden ver a Cristo tal como Él es. Este camino de aprendizaje, hermanos, nunca vamos a dejar de aprender. Nunca descansemos que alcancé tal conocimiento. No. ¿Se acuerda alguien la palabra cuando Dios invita a Ezequiel a sumergirse? Y empieza desde sus coditos y Dios lo invitaba. Húndete más, Ezequiel, húndete más, Ezequiel. Y a veces nos conformamos de que la agüita no llega hasta la rodilla. Nos hacemos un renombre, nos hacemos conocidos. Oye, Luciano es un buen predicador. Hace bien, parece que todo le sale bonito de repente a este hermano y a esta hermana por acá. Y reposamos y empezamos a reposar en lo nuestro. Más que reposar en el Señor. Y Dios tiene que destruir aquellas cosas. El entendimiento. Queremos entender todo, pero la palabra dice: alabes en esto el que se hubiere de alabar. En entenderme y además de conocerme. Y añade el profeta, dice que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, dice él. Porque estas cosas quiero. Un hombre que conoce a Dios es misericordioso por defecto. En su efecto, un hombre que conoce a Dios tiende a ser misericordioso. Por ejemplo, Abraham, cuando intercede por Sodoma y Gomorra, intercede. ¿Cómo es capaz Abraham interceder con el Dios juez justo de la tierra? ¿Cómo es capaz de interceder? ¿Sabe por qué es capaz de interceder? Porque conoce a Dios y sabe que Dios es misericordioso. ¿Y si hubiesen 50 justos? ¿Y si hubiesen 40? Perdóneme, Señor, si hablaré por última vez. ¿Y si hubieran 30? ¿Y si hubieran 20? ¿Y si hubieran 10 justos? Muchas veces pensamos de que Sodoma y Gomorra fue destruido solamente porque los hombres de aquel tiempo eran impíos. ¿Saben por qué fue destruido Sodoma y Gomorra? Porque no habían 10 justos. Aleluya. Cuando hablamos nos pregunta por Sodoma y Gomorra. No, Dios lo destruyó porque eran impíos, eran pecadores. Sí, es cierto. Pero ahí está el intercesor Abraham. ¿Por qué destruyó entonces Dios a Sodoma y Gomorra? Porque ni siquiera habían 10 justos. ¿Y por qué Abraham es capaz de interceder? Porque conoce a Dios, sabe que es misericordioso. ¿Por qué Moisés intercede por un pueblo rebelde? Apártate de Moisés, destruiré a este pueblo y contigo comenzaré algo nuevo. Oiga, cualquiera estaría contento. Usted le pregunta a un hombre de este tiempo: oye, Luciano, voy a hacer algo contigo. Ya, al tiro, Señor, haga algo conmigo. Egocéntricamente así somos. Nos miramos para atrás. ¿Cuántos ancianos oraron por nosotros? ¿Cuántos hombres del siglo pasado estuvieron orando por una iglesia del siglo XXI? Pero si hiciera algo conmigo, no importa, eso a mí no me importa. Haz algo conmigo, Señor. Así somos, egocéntricos. Creemos que las cosas de Dios comienzan con nosotros y terminan con nosotros. ¿Sabe dónde empezó todo esto? En un costado herido. Amén. Amén. Así es. En un costado herido comenzó todo esto. Esto no empezó con nosotros.
¿Y por qué Moisés entonces es capaz de interceder por ese pueblo? Hermano David, Moisés también conocía a Dios. Lo veía cara a cara. Sabía que Dios es misericordioso. Y el que entiende a Dios, el que tiene la sabiduría de lo alto, ¿cómo se nota? Es un hombre y una mujer misericordiosa. Y a veces debemos preguntarnos si lo somos o no realmente. Cuando nos pasa algo, vemos que un hermano fracasa y está caído, ¿qué aparece allí? Muchas veces el juicio más que la misericordia. Mejor son dos que uno, dice la palabra, porque uno. ¿Y qué hacemos muchas veces? Juzgamos al que está ahí botado en el suelo. Es lo que se buscó. Si yo lo aconsejé también. Y ahí está, tiene su merecido. El hombre de Dios, la mujer de Dios es misericordiosa. Intercede. Cuando ve que su hermano está mal, le duele. Llora. Y a veces, muchas veces, no nos pasa nada. Por eso que el Señor habla, y nos habla a nosotros también. Destruiré la sabiduría de los sabios. Y también desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio?, pregunta Dios. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Y claro, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Un día me preguntaron, un compañero de trabajo parece que fue, o un colega, me preguntó: ¿y por qué esto tiene que ser por fe? ¿Por qué Dios no nos habla directamente y no nos muestra de que Él es? ¿Por qué esto tiene que ser por fe? Pero hermano, si el mundo desechó esa sabiduría, por medio de lo creado, Dios ya habló. Dios habló por medio de las montañas, ahí está Él hablando. Está hablando ahí por los montes, por los valles, por los mares. Cuando mira la luna, ahí está su obra. Cuando mira las estrellas, ahí está su obra. Por lo que puedes ver, por lo que puedes oír. Cuando despertamos, y está el cántico de los pajaritos. Cuando te escuchas a tu hijo decir que te ama. Cuando de repente escuchas que un hermano te dice: te llamo de nuevo, hermano, ¿cómo estás? Puedes oír a Dios. Puedes tocarlo, lo que toco, puedo sentir. De repente voy con mi esposa a la pega a caminar para atrás y nos sacamos los zapatos y tocamos el pastito. Oiga, qué rico. Cosas tan simples, pero Dios se dio a conocer por todo lo creado. Ahí está su firma. Esto no se creó solo, amados hermanos. Esto es imposible. Es como que yo le dijera a usted: mire, de todos los tiempos de la tierra, este lápiz se creó solo. ¿Usted me lo creería o no? Que a través de la evolución este lápiz de repente se creó solo. ¿Usted lo cree? No, porque alguien lo creó con un propósito. Tiene tinta para poder escribir, su diseño para acomodarse a la mano, tiene esto para colocarse aquí. Algo tan simple tiene un propósito y tiene un creador, o sea, un hacedor, alguien lo inventó. Oiga, nosotros no somos mucho más complejos que un simple lápiz. Nuestro cerebro, nuestras neuronas, nuestros pulmones, nuestro corazón, como la sangre recorre nuestro cuerpo, no somos mucho más complejos que esto. ¿Acaso no somos la firma también de nuestro Dios? Cuando tú cantas, cuando tú saltas, cuando tú alabas, oye, tú eres, hermano mío, la creación de Dios. Él te hizo, Él me hizo. Mi embrión vieron tus ojos, dice su palabra. Cuando estaba siendo formado, ahí estaba Él. Pero el hombre desechó esa sabiduría. Y como el hombre desechó, por lo que puede observar con todo su sentido, entonces ahora agradó a Dios salvar a los creyentes. No quisiste creer por lo que veías, entonces esto es por fe. No quisiste creer por lo que oías, entonces esto es por fe. No quisiste creer por lo que puedes tocar, entonces esto es por fe. Y Dios a nosotros nos dio el don de la fe. Aleluya. ¿Cuántos creen que esta fe es preciosa? Aleluya. No conozco el color de sus ojos ni de sus cabellos, nunca lo he visto. No sé si mide 1,70 m
¿Usted sabe por qué los judíos piden señales? Si ellos en Egipto, cuando se formaron como pueblo, las 12 tribus de Israel en Egipto, cuando ellos nacieron, vieron señales. Amén. Amén. Nacieron como pueblo viendo el poder. Amén. Nacieron como pueblo viendo señales. Vieron cómo el río Nilo se convertía en sangre. Vieron la plaga de los piojos, las langostas y todas esas cosas. Vieron esa noche oscura, cómo caía fuego sobre Egipto, la muerte de los primogénitos. Ellos vieron las señales. Nacieron viendo señales. Cuando Moisés los libertó, entonces abrió el mar rojo y ellos vieron que había dos paredes y pasaron en seco. Miriam al otro lado de un pandero, dice María, cantaba porque Dios les había abierto el mar y pasaron en seco. Y luego de aquello dice la palabra que se encontraron con las aguas amargas de Mara. Aguas que no eran bebibles, no se podían beber. Entonces Dios ha mandado que se cortase un árbol. Y ese árbol cortado lo pusieron allí en las aguas amargas de Mara y fueron endulzadas esas aguas para que fuesen bebibles. Así también nuestra vida era amarga, hermano gordo. Era la amarga nuestra vida. No tenían sentido. Pero hubo uno que en la cruz fue cortado, fue cortado por nosotros. ¿Para qué? Para endulzar nuestras vidas. Porque nuestras vidas ahora son dulces por ese sacrificio. Aunque el mundo diga que esto es locura para los que se pierden, mas para nosotros los escogidos, los salvos, esto es poder de Dios. Esto es sabiduría de Dios. Ellos piden señal. Vieron la nube que los seguía en el desierto, la columna de fuego en la noche, la roca que los seguía, la roca del pedernal para darle agua, el maná que descendió del cielo, como el torbellino estaba allí en el tabernáculo. Siempre vieron las señales, por eso que ellos piden señales. Así es. Piden señales. ¿Y los griegos qué buscan? Los griegos buscan sabiduría. El griego no es como el judío. El griego no buscaba señales de poder, el griego buscaba sabiduría. ¿Se acuerda el apóstol Pablo cuando estaba allí en Atenas? Va a Atenas y ve que esta ciudad, este pueblo era muy religioso, adoraban a muchos dioses. Y había un altar allí que decía al Dios desconocido. Y ellos dispuestos a oír nuevas teorías, nuevas filosofías, nuevas ideas, estaban dispuestos. ¿Por qué? Porque el griego busca sabiduría. Y ahí Pablo les dice: yo les quiero hablar de esa inscripción que está allí. Al Dios no conocido, aquel que creó el cielo y la tierra. Y empieza a hablar del apóstol Pablo y empieza a hablar de Jesucristo, nuestro Señor. Y para ellos fue inconcebible en su sabiduría. Dijeron: Pablo, en otro tiempo te oiremos, en otro tiempo te escucharemos. Le parecía interesante lo que Pablo hablaba, pero cuando habló Pablo de la cruz, le pareció locura. ¿Por qué le pareció locura? Porque para ellos fue inconcebible que un padre no defendiera a su hijo. Si hasta un perrito, una perrita, cuando se ve como que hay peligro para sus perritos, una perrita defiende a sus hijos. Y era inconcebible para estos atenienses. ¿Cómo es posible que un padre abandonara a su hijo? No lo podían concebir. Pero ¿sabe por qué nuestro Señor estaba solo en la cruz del Calvario? Para que nosotros, hermano Pedro, para que usted y yo tengamos el cielo abierto. A Él se le cerraron los cielos. ¿Para qué? Para que nosotros también tuviéramos el cielo abierto. Y para ellos era inconcebible, no lo podían concebir, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos ¿a quién? Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, nosotros que hemos sido llamados, Él nos llamó, amados hermanos, y nos llamó con propósito. No mires tu torpeza, no mires a lo mejor tu porte, tu estatura, no lo mires, pero Dios te llamó y te llamó con propósito. A los que aman a Dios, todas las cosas, dice
Y Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Verso 26, entonces miremos, hermanos, nuestra vocación para lo que hemos sido llamados. Según en la carne, el apóstol dice que nosotros no somos muy sabios, y es verdad. En la carne, no somos muy sabios. Ponga el predicador más elocuente que usted conozca aquí, y ahora ponga aquí el científico más extraordinario. Colóquelo a dialogar. Pero en la carne pareciera que este científico es mucho más sabio. Mucho más sabio. Mucho más grande que nosotros. Y nosotros que a veces ni leemos ni la escritura. Somos malos para leer la palabra. ¿Cuánto menos nosotros, hermano? Pero sin embargo, Dios te trata como sabio. Él nos usó a nosotros para destruir la sabiduría de los hombres. A ti, a mí, a usted, a nosotros, para avergonzar a estos sabios. Entonces miremos nuestra vocación. No soy muchos sabios según la carne, y tampoco somos poderosos. Es verdad. Ni muchos nobles tampoco. ¿Hay algún noble aquí? No hay ningún noble. En la carne estoy hablando. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuánto dan gracias por eso? Si quiere lo repito, mire, dijéralo bien, mire. Mas por Él estáis, ustedes están ¿en quién? En Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, con esto termina. No tenemos de qué gloriarnos nosotros nada. Bien dice el otro pastor, saquen sus coronas. Incluso lo dijo un día delante de las autoridades. Saquen sus coronas. Pónganla a los pies de Dios. Si los 24 ancianos que están ahí en la presencia de Dios tomaron sus coronas y las pusieron a los pies del que está sentado en el trono y al Cordero, entonces si nosotros somos algo en la carne, si es que llegásemos a hacer algo en la carne, algún título, algún trabajo, lo que sea, póngalo a los pies de este Dios maravilloso. Humillémonos delante de Él, seamos humildes delante de Él, porque como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Por esta palabra somos todos bendecidos. Demos 3 glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. Muchas gracias.